Hola a todas y todos, mi nombre es Jesús Diamantino, soy profesor y director del Departamento de Expresión de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. A través de esta cápsula hablaré sobre los medios de comunicación y los recursos persuasivos que podemos encontrar en los textos que de ahí emanan. Para comenzar, me gustaría partir con una pregunta. ¿Creen ustedes que la información que circula en los medios de comunicación es totalmente objetiva? ¿Qué importancia tiene la argumentación y los recursos persuasivos para la asimilación de la información? Y más importante aún, ¿cuál es el rol que jugamos nosotros como receptores ante esta información? La interacción con los medios de comunicación y, por supuesto, con los recursos persuasivos, hoy en día ha sido más fuerte que nunca, especialmente con el contexto de la pandemia. Para referirme a este tema, como les decía anteriormente, voy a centrarme en algunos puntos. Los medios de comunicación, luego las noticias y los reportajes, luego las columnas de opinión, después editoriales y cartas al director y finalmente la publicidad gráfica. Para comenzar, quisiera señalar que con el surgimiento de la prensa escrita y su difusión progresiva durante el siglo XIX gracias a la Revolución Industrial, las personas tuvieron la oportunidad de poder tener una mayor interacción con su realidad, particularmente a través de la prensa escrita, dado que eran los canales idóneos para poder mostrar información, noticias, cosas contingentes y sucesos durante aquella época. Más adelante, y ya con la sofisticación de los medios escritos, los diarios se amplían también a revistas y de esa forma la información se hace mucho más global. Sin embargo, no va a ser hasta el surgimiento de Internet cuando la información se va a globalizar absolutamente. Esto, dado que Internet va a permitir como plataforma la transformación también de la materialidad del diario. Es decir, que el diario ahora se va a transformar en un recurso absolutamente visual. Hoy en día, por ejemplo, es muy raro ver a gente leyendo el diario o leyendo revistas, porque la mayor parte del público se ha focalizado en Internet y a la transformación de los diarios digitales. Sin embargo, la digitalización de los recursos informativos, es decir, de la transmisión de la información, de todas formas, ha permitido el desarrollo de ciertas tipologías textuales que se mantienen intactas. La prensa escrita, podemos decir que se manifiesta a través de dos grandes formas discursivas o dos grandes tipologías discursivas: los textos argumentativos y los textos expositivos. Y ahora procederé a explicar cada uno de ellos. Primero, los textos expositivos son todos aquellos textos que tienen como función exponer información, mostrar información. Y esta información tiene que ser objetiva, transparente, para que los receptores y las personas que leamos esta información nos quede claro su contenido. Es por eso que los textos expositivos en general, ya sean científicos o técnicos, toman la información y la ordenan según diferentes jerarquías de ideas, desde la idea principal, por supuesto, pasando desde las ideas secundarias, terciarias, o bien a través, ¿cierto?, de una estructura inversa. Independiente de eso, en el caso de las noticias buscan informarnos respecto a situaciones, acontecimientos y sucesos contingentes que estén pasando en este mismo momento. Sin embargo, a diferencia de las noticias, nos vamos a encontrar con otro tipo de textos que son los que nos interesa para esta presentación. El primero de ellos es la columna de opinión, y aquí estamos en esta otra dimensión que ya no es expositiva, sino argumentativa. Y quizás, como algunos de ustedes saben, la argumentación se caracteriza
por la presentación de un punto de vista y la defensa de ese punto de vista a través de argumentos. Por lo tanto, la objetividad no es lo que predomina en este tipo de texto, a diferencia de la noticia, sino la defensa de ideas personales y subjetivas. Por lo tanto, el principal objetivo de los textos argumentativos es persuadir a los lectores o a los receptores. En el ámbito de los medios de comunicación, especialmente en la prensa, nos vamos a encontrar con la columna de opinión. Y la columna de opinión es un texto argumentativo que va a ser escrito por algún periodista de renombre o por alguna persona también de renombre público, en donde va a exponer, ¿cierto?, su punto de vista en torno a algún tema de contingencia, como es el caso de la columna de opinión de Leonidas Montes, que se titula, por ejemplo, Coronavirus y liberalismo. Es aquí, ¿cierto?, donde el autor va a exponer un punto de vista que, por cierto, no necesariamente tiene que ser el punto de vista del medio en donde está escribiendo. Y esta forma de persuasiva es también muy polémica. Sin embargo, como les decía anteriormente, no es la única que podemos ver dentro de los medios de comunicación escritos. También nos vamos a encontrar con la editorial. Pero antes de definir brevemente en qué consiste este tipo de texto, hay que señalar que la línea editorial es un elemento central en los diferentes medios de comunicación. Es decir, tanto los canales de televisión como las radios, como los medios digitales, como también, por supuesto, la prensa escrita, van a tener determinadas directrices valóricas, normativas, que van a manifestar a través de un texto que se llama la editorial. ¿Ya? Esto particularmente en la prensa escrita. La editorial es un texto que no está firmado por ningún autor porque representaría colectivamente el pensamiento de algún diario en particular. Es decir, si cualquier tema controversial, como por ejemplo las medidas en torno a la mitigación de la pandemia, de la seguridad en torno a la pandemia, o las sanciones, ¿cierto?, para las personas que infringen, ¿cierto?, la ley en este sentido, la opinión al respecto, ¿cierto?, cada medio se la reserva a través de un texto que lo expone ante el público. Y ese texto se llama la editorial. También dentro de los textos, argumentativos, encontramos también la carta de opinión. Y las cartas de opinión son pequeños textos argumentativos de carácter democrático y colectivo. ¿Por qué razón? Porque estos pequeños textos que van incluidos en la sección de opinión de algunos medios escritos, como en el caso del Mercurio, que el ejemplo que está acá, es a través de estos textos donde las personas, donde los lectores, los receptores del diario tienen la oportunidad de poder expresar su opinión en torno a temas de contingencia, a noticias que han aparecido en el mismo diario, o bien estas cartas muchas veces son respuestas a otras cartas de personas que han expuesto su opinión. Otra forma persuasiva que nosotros nos vamos a encontrar en los medios es la publicidad. La publicidad gráfica. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta imagen, vemos ahí a Santa Claus, al viejo Pascuero, con unos niños, ¿cierto?, que están sacando la bebida Coca-Cola, ¿cierto?, en el contexto de Navidad. Por lo tanto, esta imagen, si ustedes se fijan, esta imagen atractiva, los colores, ¿cierto?, la alegría, el semblante de los personajes, son recursos visuales que tienen como objetivo vender un producto, y en este caso, Coca-Cola. La publicidad también ocupa los recursos persuasivos, pero no a través de la argumentación, no a través de la exposición de las ideas concretas y escritas, sino a través de los elementos visuales. Es así, ¿cierto?, como este simple cartel que tiene como rótulo por Santa Claus, ¿cierto?, se supone que por Santa Claus se debería comprar un producto. Y existen diferentes tipos de publicidad. Las publicidades gráficas cada vez están más sofisticadas y también nos vamos a encontrar
con otro recurso gráfico que es la propaganda, que a diferencia de la publicidad, la propaganda no busca vender un producto, sino difundir ideas y también busca la adherencia a determinadas ideas. Nosotros, por ejemplo, podemos ver cómo diferentes ONG realizan, ¿cierto?, campañas propagandísticas para poder crear conciencia ya sobre diferentes temas. Y también sucede con las campañas políticas, en donde también aparecen estos recursos visuales para poder persuadir a la población para votar por un determinado candidato. Hoy en día son las redes sociales las que se han tomado el protagonismo de esta interacción con los medios de comunicación y también, ¿cierto?, a través de la persuasión, ¿cierto? Porque las redes sociales no solamente transmiten información, no solamente permiten interactuar socialmente con otros usuarios de las mismas redes, sino que también sino que también a través de este canal Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras aplicaciones, también, ¿cierto? Se muestra publicidad, se muestra información noticiosa, información también propagandística y, ¿por qué no?, también, ¿cierto?, elementos persuasivos. Por lo tanto, nosotros como receptores de esta información tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de sopesar aquella información que valide nuestro punto de vista, pero que también, ¿cierto?, sea información fehaciente que nos permita sostener una visión crítica en torno a nuestra realidad. De esta manera, hemos podido ver una panorámica de las diferentes tipologías textuales que existen en los medios de comunicación, pero particularmente hemos revisado los recursos persuasivos que están presentes en este tipo de textos.